Es fase 3, modelos y metodologías. Integrantes de este grupo es Daisy Juliet Cabría, Belarmina Madeleine Álvarez, Lisette Rodríguez y mi persona Judy Cruz. El tema de hoy es darle respuesta a la siguiente pregunta: ¿qué comportamientos sociopolíticos ha sido instituido por el conflicto armado en Colombia? Quiero empezar como exponiendo que lo sociopolítico se refiere a partir de la conducta humana dentro del contexto político. Si hablamos del comportamiento sociopolítico, este determina la participación de la sociedad en Colombia como Estado de Derecho. Los últimos años, el conflicto armado ha venido como afectando el comportamiento de los colombianos, y pues ha venido cambiando de pronto, cambiando y alterando la cultura política y el comportamiento político. Eh, los, los grupos de izquierda y de derecha han venido como debatiéndose y como peleando el poder, ocasionando un conflicto armado. Pues si nos ponemos a ver, realmente los grupos al margen de la ley han venido surgiendo debido a los malos manejos políticos, y esto ha hecho que nosotros los colombianos tengamos un sufrimiento total, una guerra, sumergidos en una guerra de nunca acabar. Ha alterado el comportamiento humano, se ha visto afectado desde el punto psicosocial, psicocultural y pues emocionalmente. Se han perdido vidas, muchas vidas, han opacado voces únicamente porque han querido hacer que el pueblo colombiano despierte como de esa hipnosis en la que hemos estado sumergidos, y han pasado a ser víctimas que con el tiempo pues algunas se olvidan, otras no se mencionan, y es muy triste ver cómo los menos desfavorecidos son los que más sufren también, como los que más se pisotean, y bueno, esto es un tema muy, muy delicado, pero eso es lo que puedo yo agregar a la exposición. Le doy paso a la compañera Daisy Cabría. Buenos días. Dice que, bueno, yo les voy a hablar un poquito de qué es el derecho, pues, a la rebelión. Menciona que el carácter remedial que tiene el derecho a la rebelión, y el profesor Honoret subraya con razón que de ninguna manera se puede ignorar su naturaleza de derecho, así esté blindado por otro remedio diferente a sí mismo, ya que se afirma que como última carta remedial remite que a lo más esencial de la naturaleza del Estado dentro de la cosmovisión democrática, que consiste en ser un compromiso mutuo entre las instituciones y los ciudadanos que las acatan. En una empresa cooperativa se asumen dos grandes deberes globales ineludibles, como son, primero, el de promover la satisfacción de las necesidades básicas biológicas de los ciudadanos; dos, las mínimas exigencias de justicia y defensa, para lo cual se le permite al Estado administrar los recursos de la sociedad. Eso lo menciona Giraldo Moreno. Dice, lo anterior hace alusión a que el Estado tiene todas las herramientas necesarias para llegar a gestionar los acuerdos que pues en algún momento en nuestro país se vieron, las mesas de diálogo, ¿sí? Sin embargo, es claro que allí menciona que es el Estado el que tiene la forma de acabar con todo lo que está, con todo el conflicto que está viviendo nuestro país. Pero somos nosotros quienes escogen a las personas que forman parte del Estado, a las personas que hacen las leyes, a las personas que hacen la convivencia. Es allí
donde nosotros debemos ver la importancia de educarnos acerca de la conducta humana dentro del contexto sociopolítico. También en nuestro país el conflicto armado nació como una forma de defensa, como la búsqueda de dejarnos de ser esa sociedad pisoteada, sin un mínimo de derechos, sin voz ni voto, sin derecho a quejarnos, porque realmente en Colombia no tenemos derecho a quejarnos. Somos uno de los países con mayor violencia en el mundo. También somos uno de los países más pobres, con niveles altos de pobreza extrema, que en muchas ocasiones nosotros lo importante acá es ver la calidad de la educación que nosotros podemos obtener para poder tener una sociedad mejor. La base de una sociedad mejor para mí es la educación. Nosotros educarnos para poder defendernos. Entonces le cedo la palabra a mi compañerita Madeleine. Sí, bueno, continúo con mi aporte. El país durante décadas ha sufrido el conflicto armado, involucrando a la población en general, lo cual ha generado un cambio en el comportamiento. Cuando hace algunos años pudimos ver que el comportamiento del poder del país era de unos pocos para beneficio de unos pocos. Entonces, a raíz del conflicto armado, yo pienso que en Colombia el conflicto armado ha ocasionado de que sea la única manera, no de pronto tanto los conflictos, sino de que lo han hecho ver y es la única manera de conseguir lo que el Estado no da. ¿Sí? Muchas veces vemos en regiones olvidadas, apartadas, que no llega al Estado, entonces se forman estos grupos armados con ideales de conseguir lo que de pronto al Estado le ha hecho falta dar a estas zonas. Y pues hace muchos años en Colombia hemos venido pues siendo gobernados por unos pocos para unos pocos. Entonces, la igualdad social ha crecido muchísimo en Colombia, lo hemos podido ver en los últimos tiempos que ha crecido demasiado. Entonces, todo este tema del conflicto armado ha venido cambiando el pensamiento sociopolítico de nosotros. Hoy en día miramos de que tenemos que luchar y de que esa lucha viene desde ese conflicto, de pedir esos derechos que tenemos como ciudadanos. Entonces, hoy en día vemos de que la lucha de nosotros aún sigue siendo muy grande, que es una lucha contra un Estado que muchas veces nos tiene olvidados y que para ellos somos de pronto conflictivos en pedir nuestros derechos. Pero pues hoy en día podemos ver más a una Colombia unida, a una Colombia que ya se piensa en el otro, en cómo vive el otro, en todas las necesidades, y todo ha sido a raíz de todo el conflicto que ha vivido Colombia en los últimos años. Ya de pronto no miramos en que, ay, que mire, que las peleas, que la guerra, que lo otro, no, ya pensamos es en lo económico, en el futuro, en las oportunidades, en las generaciones que vienen. Entonces estamos es como buscando un mejor país a raíz de todo lo que nos ha venido pasando en todos estos años en Colombia, y a raíz del conflicto nos ha hecho pensar en el futuro, en qué queremos en el futuro y en los resultados que nos puede dejar a nosotros en este momento tener como referencia tantos años de conflicto. Le cedo la palabra a mi compañera Belarmina Ruiz. Mientras la compañerita habla,
yo quisiera pues hacer un apunte en lo que acabo de decir la compañera Madeleine en cuanto a lo de pues lo que alcancé a entender, en que ahora estamos viendo el cambio y esto, pero o sea, se está iniciando la lucha, por eso han habido tantas muertes, realmente están tan arraigados como tan, con tanto apego ideológico, político, que la gente es difícil hacerlas entrar de que el gobierno de ahora no está bien. Hay tanta gente que aún defiende el uribismo o se meten de pronto a defender a una persona como mm, el nuevo presidente que dicen que va a ser presidente, ¿cómo es que se llama? Bueno, el que está ahorita, es el que está ahorita pegando más. Yo considero y pienso de que todavía falta mucho para que el pueblo colombiano despierte, porque a mí no me parece que salgamos de fuego para meternos a un fuego, o sea, hay que ver desde otros puntos de vista y escoger otros candidatos que no tengan que ver con ese monopolio que viene desde hace años. Y yo consideraría, desde mi punto de vista personal, que se deberían de escoger políticos jóvenes y estudiados, jóvenes con el pensamiento actual, porque si no, entonces no vamos a poder superar la situación en la que nos encontramos. Ahorita nosotros que sí, hay algunos que están luchando, pero aún así les callan las voces. Entonces, pues eso quería hacer a lo que acaba de decir la compañera Madeleine. Compañerita Belarmina, por favor. Bueno, muy buenos días. Sí, muy cierto lo que dice la compañera Yui. Bueno, el conflicto armado ha traído diversas dificultades que afectan a la sociedad y la salud mental de la población colombiana. Sí, entre esas tenemos como el desplazamiento forzoso, las migraciones internas asociadas por el conflicto armado, la extensión del índice de pobreza, la inseguridad, el desempleo, el reclutamiento de menores, ¿sí? Se evidencia como el aumento de la prostitución, de la violencia, el maltrato hacia la mujer, el feminicidio, el consumo de sustancias psicoactivas no solo en menores, sino también en personas mayores, eh, el aumento de delitos originados por menores de edad, ¿sí? Entonces todo esto ha ocasionado que Colombia se vuelva como un país más vulnerable, ¿sí? ¿En qué sentido? En el nivel social como en lo económico, en lo político, como Judy decía, pues, o sea, hasta que no cambiemos el uribismo como tal, por ejemplo, este candidato, ese monopolio que tiene, pues, si nosotros en Colombia vivimos como de los impuestos, imagínate si regalamos, a toda hora regalamos, pues podemos quedar como Venezuela o peor, ¿sí? Y va a ser peor porque en Venezuela, en Colombia no somos como en Venezuela que pronto nos quieran meter algo y como todo colombianos, nosotros pues peleamos por nuestros derechos y pues cuando peleamos por nuestros derechos, esto no es una gran mentira de que en Colombia para poder lograr algo tienen que haber personas pues muertas, ¿sí? Para la muestra un botón tenemos cuando quisieron meternos lo de, ¿cómo es que se llama esto? Que hace poquito hubo como una marcha donde murieron muchas personas. No sé si alguien lo recuerda. Sí, donde murieron el poco de jóvenes que se encontraron en el río, a eso me refiero yo. Sí. El paro nacional. Ajá, eso. Entonces, imagínate, todas esas cosas ha traído más problemas, aún nosotros luchando por nuestros derechos y para que no nos sigan explotando, ¿sí? Entonces, todo esto afecta de manera vulnerable a nuestra Colombia, ¿sí? Viviendo en condiciones de exclusión, muchas veces somos discriminados, sangramientación, restricción, y, no solo, y todo esto ha sido como repetición y repetición de las cosas, y pues según lo que se ha visto en el Estado es que han como buscado que las personas que han sufrido de conflicto armado, pues llevarlo como en lo de esas entidades de víctimas, que supuestamente ellos hacen como una repetición para que los individuos y las familias no vuelvan a sufrir eso, pero para que esas personas se vuelvan a recuperar es como un proceso, porque todo en Colombia es demorado y si usted no está encima de las cosas, pues
mucho peor, ¿sí? Entonces, es muy cierto lo que dice la compañera Yui y Daisy. Le cedo la palabra a la compañera Lisette. Bueno, buenos días, compañeras. Desde realmente todo lo que mis compañeras han mencionado, desafortunadamente la realidad que vive Colombia el día de hoy, cabe también resaltar pues que el Estado ha estado directamente vinculado a la guerra, en medida que la población hace efectivos los programas gubernamentales para poner fin al conflicto armado. Pues yo siento y pienso que es más que todo como el gobierno nos da a conocer lo que el pueblo quiere conocer, pero no la realidad de las cosas. Hay muchísimas cosas que la gran mayoría de la población colombiana está inocente de la realidad de lo que sucede y de las consecuencias del grupo o del conflicto armado. El Estado, más que todo, también se ha centrado es como más que en las víctimas, realmente salen perjudicadas, ha tratado también de centrarse en las personas que conocemos como excombatientes, sin, o sea, con la mentalidad de restituir los derechos a la ciudadanía. Esas instituciones políticas, pues digamos que son importantes en la sociedad porque pues lo que mencionaba hace un momento, solamente honestamente se encargan de difundir lo que el pueblo quiere escuchar, intervienen de manera como que el pueblo quede satisfecho de alguna manera. Entonces, el tema del conflicto armado es un tema muy complejo. Desafortunadamente nos perjudica a todos y aunque han habido negociaciones y desmovilizaciones de grupos armados y reparación a las víctimas, por más de que queramos tapar el sol con un dedo, la situación sigue siendo la misma y desafortunadamente muchas veces peor porque pues hoy en día ya los niños, los jóvenes, personas inocentes somos los que más nos vemos perjudicados, ¿no? Entonces, realmente es un tema muy complejo. Gracias.